¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar constantemente? ¿Te has preguntado alguna vez qué poder oculto hay en la oración que incluso el mismo Cristo no podía ignorar? Y si te dijera que la razón por la que Jesús oraba tanto es el secreto, que puede transformar tu vida por completo, pero que casi nadie comprende o practica como Él lo hacía. Orar como Jesús no es una opción, es una llave espiritual, una llave que abre puertas invisibles, consuela corazones rotos y desata milagros. Hoy descubrirás por qué Él lo hacía y cómo tú puedes hacer lo mismo para cambiar tu realidad. Muchos oran por costumbre, pero Jesús oraba por conexión, por poder, por propósito. ¿Qué hay detrás de esa comunión con el Padre, que lo fortalecía, lo guiaba y lo sostenía incluso en medio del sufrimiento más profundo? La respuesta puede cambiar tu manera de vivir y tu manera de orar. En los próximos minutos te revelaré 13 enseñanzas bíblicas que explican el porqué de la oración en la vida de Jesús. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza contiene una clave especial que podría desbloquear una bendición que has estado esperando. No te desconectes. Lo que vas a escuchar no es común, es dirección divina. Comenta ahora mismo: paz en Cristo. Es una declaración de fe y compromiso. Da me gusta y suscríbete para ayudar a que más personas encuentren esta palabra. Recuerda, muchos no tienen una iglesia y este canal es su única fuente de aliento espiritual. Estás a punto de entrar a un nivel más profundo. Prepárate para descubrir por qué Jesús oraba tanto y por qué tú también deberías hacerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región. Lucas 4, 1, 2, 14, 15. Jesús no empezó su ministerio predicando, ni sanando, ni haciendo milagros. Lo primero que hizo fue retirarse a orar. Durante 40 días solo, en un desierto físico y espiritual, Jesús oró, ayunó y enfrentó cara a cara la tentación. ¿Por qué? Porque sabía que sin intimidad con el Padre no podía caminar en el poder del Espíritu. El desierto no fue castigo, fue preparación, fue entrenamiento espiritual. Fue aislamiento necesario para alinearse completamente con la voluntad del Padre. Y aquí está la clave. Jesús no evitó el desierto. Lo abrazó. No huyó del silencio. Se sumergió en él. No comenzó a actuar hasta haber orado intensamente. ¿Cuántas veces queremos actuar, decidir, hablar, sanar o avanzar sin haber pasado por el desierto de oración? Nos lanzamos al ministerio, a la vida, al trabajo, a la familia, a la batalla, sin haber recibido dirección, sin haber escuchado la voz de Dios. Y por eso, muchas veces, fracasamos. Jesús no necesitaba orar para ser más Dios. Oraba porque su humanidad necesitaba alinearse con el cielo. Él sabía que el verdadero poder no viene de lo externo, sino de lo íntimo. ¿Y tú? ¿Estás empezando tus batallas desde el desierto con Dios o desde el ruido del mundo? Mira lo que dice el pasaje. Y volvió en el poder del Espíritu. Hay un tipo de poder que solo se activa después de haber orado profundamente. No es un poder emocional ni mental, es espiritual, es invisible, pero transforma todo. Querido hermano, querida hermana, si Jesús, el Hijo del Dios viviente, no se atrevió a comenzar su ministerio sin antes pasar días en oración, ¿cómo te atreves tú a comenzar el día, la semana o cualquier decisión sin antes consultar al Padre en lo secreto? Este desierto no fue una pausa, fue el punto de partida. Y quizás tú estás en un desierto ahora.
Quizás sientes soledad, silencio, tentación, hambre espiritual. Pero, ¿y si no es un castigo? ¿Y si es Dios llevándote al mismo lugar donde llevó a su Hijo para que seas fortalecido? El desierto fue el útero de su ministerio, el lugar oculto donde el Padre formó al Hijo antes de enviarlo al mundo. Haz una pausa y examina. ¿Estás huyendo del desierto o abrazándolo como Jesús lo hizo? ¿Estás buscando la voz del Padre o solo una salida rápida? Jesús entendió que la oración no es para huir del mundo, sino para tener el poder de enfrentarlo, y tú necesitas hacer lo mismo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, la elección de los 12 que serían sus testigos, sus amigos, sus compañeros de batalla y sus futuros mensajeros al mundo, Jesús hizo algo que parece exagerado para la lógica humana. Pasó toda la noche orando, toda una noche sin dormir, hablando con el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque lo que estaba por decidir no era pequeño, no era superficial y no era una elección humana. Era un asunto del reino. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida sin consultar verdaderamente a Dios? Nos preguntamos, ¿con quién me caso? ¿A qué lugar me mudo? ¿Qué ministerio inicio? ¿A quién incluyo en mi vida? Y muchas veces decidimos en base a la emoción, a la lógica o a la necesidad, pero no en base a la oración. Jesús no eligió a los discípulos por afinidad, ni por simpatía, ni por carisma. Los eligió porque el cielo le reveló quiénes eran. Y esa revelación solo llegó después de una noche entera de oración. ¿Por qué tú deberías hacer lo mismo? Porque estás eligiendo personas constantemente, personas a las que les entregas tu confianza, personas a las que dejas entrar en tu casa, en tu corazón, en tu círculo, personas que pueden elevarte o destruirte. Y la única manera de no equivocarte es orar antes de decidir. El enemigo no solo ataca con tormentas, también lo hace con relaciones disfrazadas de bendiciones. Jesús oró toda la noche porque sabía que estaba a punto de edificar la base humana de su reino en la tierra. Y no podía equivocarse. Entre esos 12 había un traidor, pero aún eso estaba dentro del plan perfecto de Dios, porque lo había recibido en oración. Cuando tú oras antes de decidir, no significa que todo saldrá perfecto a tus ojos. Significa que aún lo que parece un error será parte del propósito divino. Mira el detalle. Jesús oró toda la noche, y al amanecer decidió. No decidió primero, y luego pidió confirmación. Él entendía que la voluntad de Dios no se improvisa, se discierne en oración. ¿Estás frente a una decisión difícil? ¿Estás eligiendo personas para tu vida, tu negocio, tu ministerio, tu relación? No te apresures, no decidas desde la carne. Sube al monte, retírate del ruido, habla con el Padre, y si es necesario, pasa la noche entera con Él, porque al amanecer vendrá claridad. Jesús no oraba tanto por debilidad, oraba tanto por sabiduría, y tú necesitas esa misma sabiduría si quieres evitar errores que pueden costarte años de dolor. Hoy te digo, la oración nocturna antes de decidir puede salvarte de años de sufrimiento diurno. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús había sanado multitudes el día anterior. Personas endemoniadas fueron liberadas, enfermos fueron restaurados. Todo un pueblo estaba conmocionado por su poder. Pero mientras otros habrían celebrado, descansado o aprovechado la fama, Jesús eligió lo contrario. Se apartó temprano en la madrugada para orar.
Y este es uno de los secretos más subestimados de la vida espiritual. Jesús no oraba solo para pedir fuerzas antes de actuar, también oraba para recargarse después de dar. El Hijo de Dios comprendía algo que muchos olvidamos. Ministrar sin orar desgasta el alma. Servir sin intimidad espiritual seca el corazón. Dar sin recibir del cielo agota el espíritu. Por eso Jesús, aun después de una jornada de milagros y éxito ministerial, se levantaba mientras todavía estaba oscuro y buscaba al Padre. ¿Te das cuenta? Jesús tenía una necesidad constante de reconexión, porque la unción se gasta. El fuego espiritual se debilita si no se alimenta. ¿Y tú? ¿Cuántas veces sirves, amas, ayudas, aconsejas, predicas, pero no oras con la misma intensidad con la que das? Este versículo nos revela que Jesús tenía una rutina espiritual, muy de mañana, antes de que el ruido del mundo lo alcanzara, a oscuras, porque la luz que necesitaba no era la del sol, sino la del cielo, a solas, porque hay conversaciones con el Padre que no pueden tener testigos. En lugares desiertos, porque el alma florece mejor cuando el ego no la interrumpe. Muchos cristianos modernos quieren resultados sin secreto, quieren poder sin intimidad. Pero Jesús nos enseñó que el secreto del poder público está en la oración privada. ¿Estás cansado? ¿Te sientes agotado, confundido o seco? No siempre es por falta de descanso físico. Muchas veces es por falta de recarga espiritual. Jesús sabía que la fama sin oración es una trampa. El éxito sin intimidad se convierte en vanidad. Y el servicio sin oración es una forma sutil de orgullo disfrazado de entrega. Por eso, Él se apartaba, no para huir, sino para reencontrarse, no para aislarse del mundo, sino para abrazarse con el Padre. Hoy, Dios te está recordando algo que puede cambiar tu ritmo espiritual. Tu alma necesita lugares desiertos para florecer de verdad. Necesita silencio, madrugada, soledad, porque allí es donde el cielo vuelve a hablar. Jesús no necesitaba redes sociales ni aplausos para continuar. Solo necesitaba una conversación con el Padre en lo oculto. Y tú también. Tú que das tanto, que oras por otros, que luchas, que cargas el peso de tu familia, de tus hijos, de tu iglesia. ¿Quién ora por ti? ¿Quién te llena? La respuesta siempre ha sido la misma. El Padre que te espera en el lugar secreto. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. El Espíritu Santo te está diciendo, ven al lugar desierto, allí volveré a hablarte. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 36, 39. Aquí no vemos a Jesús caminando sobre las aguas. No lo vemos multiplicando panes, ni resucitando muertos. Aquí lo vemos temblando, sudando sangre, de rodillas, quebrantado ante el Padre. Y lo que más impresiona no es su dolor, sino su decisión, orar en lugar de huir. El Getsemaní no fue solo un jardín de olivos, fue el lugar donde se libró la batalla más importante del alma humana, la lucha entre la voluntad personal y la voluntad de Dios. Jesús sabía que la cruz venía, que el látigo venía, que el abandono venía, y en medio de ese conocimiento su alma se llena de angustia. Sí, el Hijo de Dios sintió angustia. Y eso, amado oyente, nos abre la puerta a comprender que sentir angustia no es señal de debilidad espiritual. Es parte de la lucha,
Pero lo importante es qué haces cuando te duele. Jesús fue al Padre. Y fíjate en esto, no fue a orar una vez, sino 3 veces. ¿Sabes por qué? Porque hay dolores que no se vencen con una sola oración. Hay procesos que necesitan insistencia espiritual. Hay personas que oran una vez, no sienten alivio y abandonan. Pero Jesús, aún sabiendo que la respuesta no cambiaría, volvió a orar. Porque la oración no siempre cambia la situación, pero siempre cambia al que ora. En Getsemaní, Jesús no buscaba evitar la cruz, buscaba fuerzas para soportarla. Y eso es lo que la verdadera oración produce, fortaleza interior para soportar lo inevitable. Jesús pudo haber pedido huir, pero pidió permanecer. Pidió que se haga la voluntad del Padre, aunque eso significara dolor. ¿Cuántas veces has estado en tu propio Getsemaní? Ese lugar donde estás solo, donde el alma te pesa, donde no sabes si podrás seguir, y sin embargo, Jesús te enseña que el secreto para no romperte es postrarte. No te guardes el dolor, no lo escondas. Haz como Él. Lleva tu copa al Padre. Tal vez hoy estás orando por algo que no cambia. Tal vez Dios no te está librando del proceso, pero sí quiere fortalecerte en medio del proceso. Getsemaní es el lugar donde aprendes a decir, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. No me gusta, pero lo entrego. No lo quiero, pero lo rindo. Esa oración, ese nivel de rendición, libera poder celestial. Fue después de Getsemaní que Jesús caminó firme hacia el Calvario, porque la verdadera fuerza no viene de evitar la cruz, sino de tener intimidad con Dios antes de enfrentarla. ¿Y tú? ¿Estás listo para orar así? Hoy tu victoria no comienza en la cima del monte, comienza en el suelo del jardín, con el rostro en tierra y el corazón abierto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 9, 11. 15, 17, 20, 21. Este capítulo de Juan es uno de los más sagrados y conmovedores de toda la Biblia. Es Jesús hablando con el Padre, pero no por Él mismo, sino por nosotros. Este no es un momento de petición personal. No está pidiendo pan, ni milagros, ni liberación. Aquí Jesús está intercediendo, elevando una oración profunda, cargada de ternura profética y eterna. Una oración por sus discípulos de entonces y por ti, que hoy estás escuchando estas palabras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús oró por ti antes de que tú nacieras. Jesús te vio desde la eternidad, como alguien que creería por la palabra de aquellos primeros discípulos. Jesús clamó por tu protección, tu unidad, tu santificación y tu fe, mucho antes de que tú siquiera supieras quién eras. Este momento revela uno de los aspectos más conmovedores del corazón de Cristo, su amor intercesor. Un amor que no solo se manifestó en la cruz, sino también en la oración. Jesús sabía que después de su partida, el mundo sería un lugar peligroso para los suyos. Sabía que las tentaciones, las divisiones, las confusiones, las doctrinas y falsas, el odio del mundo y el engaño del enemigo vendrían con fuerza. Por eso no pidió que el Padre nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal dentro del mundo. Eso es amor verdadero. No querer escapar, sino fortalecernos para resistir. No escondernos, sino santificarnos en la verdad. Y mira lo que dice, para que sean uno así como nosotros.
Jesús entendía que el poder de sus seguidores no está solo en la fe individual, sino en la unidad espiritual. Por eso oró para que fuéramos uno solo cuerpo, como Él y el Padre son uno. Y hoy esa oración sigue vigente. ¿Sabías que hay una oración que Jesús hizo y que todavía sigue activa? La de Juan 17. Esta oración te envuelve, te incluye, te cubre. Aunque tú no lo veas, cada día esa intercesión sigue subiendo al cielo como un incienso eterno. Porque Jesús no dejó de orar por ti cuando ascendió. Al contrario, su ministerio como intercesor comenzó con más fuerza. La Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Eso significa que tú nunca estás solo en tu lucha. Siempre hay una voz en el cielo diciendo tu nombre con amor y autoridad. Y aquí hay un misterio para ti hoy. ¿Estás tú también intercediendo por otros, como Jesús lo hace por ti? Jesús nos enseñó que orar no es solo recibir, es también cubrir a los demás. Es levantar a los que caen, es clamar por los hijos, es pelear en lo espiritual por los hermanos, es bendecir al que no te entiende, amar al que te rechaza y proteger al que está débil. Si quieres parecerte más a Jesús, no ores solo por tus necesidades. Ora por las batallas de los demás. En este momento, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo puede estar trayendo a tu mente personas por las que debes orar. No lo ignores. Actúa como Jesús. Hazlo hoy. Porque si tú estás de pie hoy, quizás es porque alguien alguna vez oró por ti en secreto. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9, 13. Este no es simplemente un rezo para repetir. No es una fórmula mágica, es un mapa espiritual, un patrón eterno, un esqueleto de poder. Cuando Jesús enseña a orar, no lo hace como un maestro de religión, lo hace como un hijo que quiere enseñarte a hablar con tu Padre, y eso lo cambia todo. Fíjate cómo comienza. Padre nuestro, que estás en los cielos. Aquí, Jesús derriba la barrera más grande, la del miedo. Ya no te acercas a Dios como un esclavo temblando, sino como un hijo hablando con su Padre amado. Es una oración que nace desde la relación, no desde la religión. Una oración que abre las puertas del cielo, no porque uses palabras bonitas, sino porque usas la fe que conecta con tu identidad como hijo. Luego dice, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Antes de pedir, se honra. Antes de clamar por ayuda, se reconoce su santidad. Muchos empiezan a orar desde la necesidad, pero Jesús nos muestra que todo comienza desde la adoración. Y continúa, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí está el secreto del poder. En la oración, alinearte con el cielo. No se trata de convencer a Dios de hacer tu voluntad, sino de aprender a amar la voluntad de Dios, aun cuando no la entiendas. Jesús nos muestra que cuando oras pidiendo que venga su reino, estás pidiendo que el cielo invada tu tierra, que la lógica del cielo reemplace la confusión del mundo, que el orden divino sustituya tu caos, que la paz celestial domine tus tormentas internas. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de mañana, no el de la semana, el de hoy, porque la oración verdadera te entrena en la dependencia diaria, te enseña a confiar en Dios día por día, sin ansiedad, sin miedo al futuro.
Jesús te recuerda que la provisión de Dios es constante, pero también es progresiva. Después nos lleva a lo más profundo del alma. Perdónanos, como también nosotros perdonamos. Aquí la oración deja de ser vertical y se vuelve horizontal. Jesús nos muestra que tu relación con el cielo siempre afectará tu relación con los demás. No puedes pedir misericordia mientras guardas rencor. No puedes orar con poder si tu corazón está atado a la falta de perdón. La oración purifica, la oración sana, la oración limpia tu alma. Y Jesús no termina sin enseñarte algo vital. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto no es una frase de miedo, es una declaración de guerra. Es decir, Señor, guíame lejos de las trampas del enemigo, abre mis ojos, protégeme del mal visible e invisible. Porque cada vez que oras así, estás levantando un muro de fuego espiritual alrededor de tu vida, de tu casa, de tus hijos, de tu propósito. Y la oración termina como empezó, exaltando su grandeza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Te das cuenta? La verdadera oración comienza en adoración y termina en adoración. Y en el medio sucede la transformación. El Padre Nuestro no es una repetición vacía, es una declaración de identidad, de fe, de humildad, de guerra y de adoración. Es Jesús diciendo, cuando ores así, el cielo se moverá a tu favor. Ahora te pregunto, ¿estás orando como hijo o como esclavo? ¿Estás repitiendo palabras o estás alineando tu vida con el reino? Hoy, tú puedes hacer del Padre Nuestro una llave espiritual diaria, una rutina que no solo toca el cielo, sino que lo trae a la tierra. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo 26, 36, 39. Lucas 22, 44. Aquí nos encontramos en un terreno sagrado. No es una sinagoga, no es un púlpito, no es un templo. Es un huerto silencioso en la noche, más oscura del alma. Es el momento en que Jesús, a punto de ser entregado, se postra ante el Padre en su hora más humana, más vulnerable, más desgarradora. Y tú podrías preguntarte, ¿por qué oró tanto en Getsemaní, si ya sabía cuál era su destino? ¿Por qué clamar con tanta angustia si conocía el plan divino? La respuesta es profunda y transformadora, porque la oración no es solo para cambiar los eventos, es para prepararte para enfrentarlos. Jesús no oró en Getsemaní para evitar la cruz. Oró para vencer su carne, alinearse con la voluntad del Padre y recibir fuerzas sobrenaturales para soportar la carga que venía. Muchos oran solo para que el dolor se quite, pero Jesús nos enseñó a orar para que el alma sea fortalecida aun cuando el dolor no se va. Y eso es poder espiritual real. Observa esta frase: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí está el corazón de un hijo que siente el peso del sacrificio, que no se esconde tras su divinidad, sino que abraza su humanidad. Y en esa frase, tú y yo nos vemos reflejados. Porque ¿cuántas veces oramos diciendo, Señor, si puedes, líbrame de esta prueba? Dios, no quiero pasar por esto. Padre, no aguanto más. Pero escucha lo que sigue. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está el verdadero poder de la oración, cuando logras rendir tu voluntad a la del cielo. Ese pero es el que cambia toda la historia.
Es la línea que divide al creyente inmaduro del maduro. Es donde la carne muere y el espíritu vence. Es en ese pero donde el cielo desciende y el Padre responde. Y mira el detalle que Lucas agrega: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Puedes imaginar tal nivel de angustia espiritual? Jesús no estaba dramatizando, estaba atravesando la batalla más feroz del alma humana. Decirle sí a Dios cuando todo en ti quiere decir no. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si rendirte a Dios te costara algo demasiado grande, como si el precio fuera mayor que tus fuerzas. Entonces entiende esto: Jesús estuvo ahí primero y venció, y lo hizo orando, no predicando, no haciendo milagros, no hablando con multitudes, orando, porque la victoria en la cruz comenzó en la oscuridad del Getsemaní. No fue el clavo en la mano lo que selló el triunfo. Fue el clamor en la oración, fue esa rendición sangrante que dobló las rodillas del Hijo de Dios y al mismo tiempo doblegó el infierno entero. Y tú, amado oyente, cuando atraviesas tu Getsemaní, cuando estás solo, llorando, temblando, sin fuerzas, sin testigos, sin palabras, ora. Y si no puedes orar bonito, ora con el alma cruda, y si no puedes hablar, gime, y si no puedes levantarte, susurra, pero no te calles. Ora, porque ahí empieza tu victoria. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hay momentos en la vida cuando la oración se convierte en una declaración de victoria. Cuando las circunstancias parecen no solo adversas, sino desgarradoras. Cuando el dolor físico y emocional te consume por completo, como lo estaba haciendo con Jesús en la cruz. Pero es en ese momento de máxima desesperación donde la oración se convierte en la herramienta más poderosa que tienes. Jesús, colgado en la cruz, desangrándose, abandonado por todos, torturado por sus enemigos. ¿Sabes lo que él hizo? Oró por aquellos mismos que lo habían condenado, que lo habían torturado, que lo habían traicionado. Oró por aquellos que no entendían la magnitud de lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué poder tiene esta oración? Es una oración que libera el corazón. Es una oración que rompe las cadenas del odio y el rencor. Es una oración que demuestra la profundidad del amor de Dios, un amor que no solo perdona, sino que se ofrece a sí mismo por el bien de los demás. En ese momento, Jesús no solo estaba pidiendo perdón para aquellos que lo maltrataban, sino también enseñándonos que la verdadera oración te libera de la amargura, del resentimiento y del deseo de venganza. Tú, como hijo de Dios, estás llamado a orar no solo por tus seres queridos, sino también por aquellos que te han hecho mal. La verdadera oración tiene el poder de sanar tu corazón y transformar a tus enemigos. Este es el poder de la oración. No solo cambia circunstancias, sino que cambia tu corazón, te hace ser como Jesús. Y cuando oras de esta manera, liberas no solo a aquellos por los que oras, sino también a ti mismo de las cadenas de la ira y el odio. Pero hay algo más profundo. El hecho de que Jesús haya orado en la cruz no solo fue un acto de perdón, sino también de entrega total al propósito de Dios, porque él sabía que al perdonar estaba cumpliendo el propósito divino. Estaba llevando la salvación a la humanidad a través de la oración. La oración te conecta con el propósito eterno de Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Y es aquí donde muchos de nosotros encontramos nuestro reto. ¿Estás dispuesto a orar incluso cuando te cueste? ¿Estás dispuesto a orar por aquellos que te han herido? ¿Estás dispuesto a ofrecer tu alma en oración para que el reino de Dios se expanda incluso a través de tus sufrimientos?
La cruz nos enseña que el perdón es una decisión que se lleva a cabo en la oración. Jesús no estaba esperando a que sus enemigos se arrepintieran para perdonarlos. Él tomó la decisión de perdonar a través de la oración. Hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de seguir su ejemplo, y tal vez, como Él, enfrentamos nuestros propios momentos de cruz. Pero recuerda, la oración que surge del corazón, incluso en los momentos más oscuros, es la que tiene el poder de transformar todo. No os asustéis. Vosotros buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Mateo 28, 5, 7, Marcos 16, 6. La escena es gloriosa, la tumba está vacía, la piedra ha sido removida. Los ángeles proclaman con voz resonante, Él ha resucitado. Y sin embargo, es en este momento de resurrección donde vemos uno de los más grandes actos de oración de toda la Biblia, aunque es silencioso, es profundo. Jesús no oró en la tumba, pero su victoria fue el resultado de una vida totalmente rendida al Padre en oración. Su resurrección no es solo un milagro físico, es la respuesta celestial a una vida de oración constante, de comunión perfecta con el Padre. Recuerda que la resurrección es la culminación de la oración que Jesús hizo toda su vida. Jesús no oró únicamente para pedir milagros o bendiciones, oró para cumplir el plan divino. Oró para llevarnos de la muerte a la vida, no solo en lo físico, sino en el alma. Cuando el Espíritu Santo resucita a Jesús, no solo lo hace de la tumba física, sino lo hace como modelo para cada creyente. Tu resurrección espiritual comienza en la oración. Es esa oración constante, esa comunión profunda con Dios, la que permite que el Espíritu Santo te eleve de tu propia muerte espiritual hacia una nueva vida en Cristo. Jesús oró para que nosotros viviéramos. Cada una de sus oraciones fue un paso hacia el sacrificio final, hacia la redención de la humanidad. La victoria de la resurrección no fue un accidente, no fue solo una muestra de poder, fue el resultado de una vida de oración y obediencia al Padre. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas, sino estamos estableciendo un contacto directo con la fuente de vida misma. Estamos alineando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y es entonces cuando la resurrección espiritual toma lugar en nosotros. Jesús, a través de su oración, se mantuvo fiel al propósito que el Padre le había dado, y fue esa fidelidad la que permitió que la muerte fuera derrotada. ¿Te has preguntado alguna vez, amado hermano, por qué a veces parece que nuestras oraciones no tienen respuesta inmediata? La respuesta está en la fidelidad. El mismo Jesús tuvo que esperar para ver la manifestación de la resurrección, y nosotros también debemos esperar, ser fieles en la oración, en la entrega a Dios, confiando que lo que estamos orando no solo tiene poder en el presente, sino que también prepara el terreno para nuestra resurrección personal. La oración continua es la clave para vivir en resurrección, resurrección de nuestras almas que se levantan de las pruebas, resurrección de nuestras esperanzas, que se levantan de la desesperación. Resurrección de nuestras relaciones, que se levantan de la división. Resurrección de nuestras finanzas, que se levantan de la escasez. Todo lo que estaba muerto en tu vida puede ser levantado por la oración. Al igual que Jesús se levantó, tú también te puedes levantar de cualquier muerte espiritual, emocional o material que enfrentes. Así que hoy te invito a orar con la certeza de que la oración es el camino que conecta tu vida con el poder de la resurrección. No importa cuán profundo esté el valle, tu resurrección comienza cuando te entregas completamente en oración al Padre. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Imagina la escena. El Salvador, quien había sanado a multitudes, multiplicado los panes y los peces, calmado las tormentas y resucitado muertos, se enfrenta ahora a su momento más difícil. En el jardín de Getsemaní se enfrenta a la voluntad de su Padre, a la muerte que lo esperaba. Su alma estaba profundamente angustiada, al punto de sentir que su vida misma se desvanecía. Pero, a pesar del sufrimiento, Jesús oró. Oró con honestidad y transparencia, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no ocultó su dolor. Jesús no fingió estar bien. Él fue real con Dios. Él le mostró su corazón. Esta oración de Jesús, llena de honestidad y vulnerabilidad, es una de las más poderosas que jamás podamos estudiar. Nos enseña que, en medio del sufrimiento y el miedo, no debemos cerrar nuestro corazón a Dios. Al contrario, debemos abrirlo, decirle exactamente lo que sentimos, lo que tememos, lo que necesitamos. Pero hay algo más. No sea como yo quiero, sino como tú. Aunque Jesús expresó su deseo de no pasar por el sufrimiento, su oración fue una oración de entrega total. Era una oración de rendición al plan divino, al propósito eterno de Dios. En este momento de oración, Jesús nos enseñó el verdadero significado de la sumisión. Nos enseñó que la oración no siempre se trata de pedir que nuestras circunstancias cambien, sino de pedir que Dios haga su voluntad, incluso cuando esa voluntad nos lleve por un camino de sufrimiento. Orar con un corazón rendido significa decirle a Dios: aunque no entiendo todo, confío en ti, tu voluntad es mejor que la mía. Esta oración de entrega total es la esencia misma de la fe. Es saber que incluso cuando todo parece oscuro y el dolor nos consume, la voluntad de Dios siempre nos llevará al propósito final. Pero no te equivoques, la oración no siempre se trata de aceptar pasivamente lo que nos viene. Jesús no estaba renunciando a su fe al pedir que, si era posible, el Padre apartara esa copa de él. Lo que Jesús nos enseñó fue que la fe también implica ser honesto con Dios, expresar nuestras preocupaciones, nuestros temores, y luego decir con todo el corazón: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Este es el poder de la oración de Getsemaní. No solo pedir, sino rendir nuestra voluntad a la de Dios. Cuando oramos de esta manera, nos alineamos con el propósito divino y comenzamos a experimentar el poder de la resurrección que sigue a la cruz. Hoy, ¿estás dispuesto a rendir tu voluntad a Dios? ¿Estás dispuesto a orar, no solo pidiendo un cambio, sino entregando tu vida y tu corazón a la voluntad perfecta de Dios, sin importar el precio que debas pagar? Recuerda, la verdadera oración es aquella que te lleva de la angustia a la paz, de la lucha a la victoria, de la tormenta al puerto seguro. La oración nos prepara para el propósito divino. Y aunque a veces ese propósito sea difícil, si seguimos el ejemplo de Jesús, encontramos en la oración el consuelo que necesitamos para seguir adelante con fe. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Mateo 6, 9, 13. Este pasaje es el modelo de oración que Jesús nos enseñó.
Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Él les dio esta poderosa instrucción. No es simplemente una oración repetitiva, sino un plan divino para que conectemos con el Padre y comprendamos las prioridades de la vida cristiana. Padre nuestro. Este es el comienzo de una relación íntima con Dios. Cuando decimos Padre, estamos afirmando que somos hijos. La oración no comienza con una petición, sino con un reconocimiento de nuestra identidad. No somos huérfanos ni extraños ante Dios. Somos hijos amados del Creador del universo. Esta es la base de nuestra fe. Sabemos que somos escuchados porque somos hijos. Santificado sea tu nombre. Aquí nos dirigimos a Dios con reverencia y adoración. Antes de pedir, primero adoramos. Ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. La oración, en su esencia, debe comenzar con un reconocimiento del carácter y la santidad de Dios. Solo cuando lo vemos como el santo y majestuoso Rey podemos entender la magnitud de lo que estamos pidiendo. Venga tu reino. La oración no es solo para satisfacer nuestras necesidades, es una oración por el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Cuando oramos, estamos pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla aquí, como en el cielo. Esta es la oración por un mundo que refleje la gloria y justicia de Dios. No oramos solo por nuestra comodidad personal, sino por el cumplimiento de la voluntad divina. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí es donde aprendemos a depender completamente de Dios para nuestras necesidades diarias. Es una oración por el sustento físico, emocional y espiritual. La oración por el pan no solo es por alimento, sino por todo lo que necesitamos para vivir. Es una oración que expresa confianza total en que Dios proveerá lo que necesitamos cada día. ¿Confías en que Dios proveerá para ti hoy y cada día? Perdona nuestras ofensas. La oración del Padre Nuestro es un llamado al perdón. No solo pedimos perdón a Dios, sino que también nos comprometemos a perdonar a los demás. La reconciliación y la paz interna vienen a través del perdón. Sin perdón no podemos experimentar la paz de Dios. El perdón es la llave que abre las puertas de la libertad. No nos dejes caer en tentación. En esta parte de la oración pedimos a Dios que nos guíe y nos proteja del mal. Reconocemos nuestra fragilidad humana y la necesidad de su fortaleza. No es solo una oración para evitar la tentación, sino para que Dios nos dé la sabiduría y fortaleza para resistirla. Líbranos de mal. Finalmente, pedimos protección contra todo mal. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de peligros, tanto físicos como espirituales. Este es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. Dios está con nosotros para protegernos y guiarnos. La oración del Padre Nuestro nos enseña a centrarnos en Dios, en su voluntad y en su poder. Es una oración que nos lleva de la humildad y la adoración a las peticiones diarias, el perdón y la protección. Es un recordatorio de que oramos con el propósito de vivir conforme a la voluntad de Dios. Este modelo de oración también nos desafía a ver nuestras prioridades. Cuando oramos, ¿estamos buscando el reino de Dios antes que nuestras propias necesidades? ¿Estamos perdonando a los demás como Dios nos perdona a nosotros? Esta oración no solo cambia nuestras palabras, sino nuestras acciones y nuestra vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En medio de su sufrimiento más intenso, cuando el dolor físico y emocional alcanzaban su punto máximo, Jesús oró. En lugar de maldecir a sus enemigos, en lugar de pedir justicia o venganza, Él levantó su voz al cielo con una oración que cambiaba todo el curso de la historia humana. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Este es uno de los momentos más sorprendentes de toda la Escritura, porque nos muestra el poder transformador de la oración, especialmente en momentos de dolor extremo. Jesús estaba siendo crucificado, el peor castigo imaginable, y sin embargo, en lugar de clamar por venganza o justicia, Él clama por perdón para aquellos que lo habían condenado. Este acto de amor y perdón en medio del sufrimiento nos muestra que la oración tiene un poder radical. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos conecta con aquellos que nos han hecho daño, permitiéndonos liberarnos del rencor y caminar en el camino del perdón. Jesús, al orar por aquellos que lo estaban matando, nos enseña que el perdón no depende de la situación, sino de la actitud de nuestro corazón. Él no oró por sus verdugos porque eran dignos, sino porque Él sabía que el perdón es lo único que puede sanar el alma. El perdón no solo libera al que recibe el perdón, sino también al que lo otorga. Cuando oramos por aquellos que nos han hecho daño, estamos liberándonos de las cadenas del rencor. Es importante notar que Jesús no minimizó el dolor que estaba viviendo. Él no dijo, esto no importa, ni negó el sufrimiento que estaba experimentando. Al contrario, en su sufrimiento más profundo, su oración reveló lo que realmente importa: el perdón, la misericordia y la restauración. ¿Te has encontrado en situaciones difíciles donde el rencor y la ira te consumen? ¿Has estado tan herido que te resulta casi imposible perdonar? Este es el desafío de la oración. En el momento de nuestro dolor, podemos elegir orar por aquellos que nos hieren. Jesús nos enseña que el perdón es poderoso, porque no es solo un acto humano, sino un acto divino que refleja el corazón de Dios. Cuando oramos por perdón, nos alineamos con la voluntad de Dios, y esa oración, aunque no cambie de inmediato las circunstancias, cambia lo más importante: nuestro corazón. La oración de Jesús en la cruz también tiene un poder redentor. Esa oración nos cubre a todos. Él no oró solo por aquellos que estaban allí, en ese momento, sino por todos. Nosotros, por cada ser humano que alguna vez ha necesitado perdón. Esa oración abrió la puerta al perdón eterno para toda la humanidad. El acto de perdonar no siempre es fácil. Requiere una decisión de nuestra voluntad y el poder de Dios en nuestro corazón. Pero la oración nos da la fuerza para perdonar, incluso cuando sentimos que no podemos. Jesús, con su oración de perdón, rompió el ciclo de odio y venganza. Nos mostró que la oración, al pedir perdón, tiene el poder de transformar el dolor en esperanza, la ira en paz y la muerte en vida. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Mateo 26, 36, 46. El Getsemaní es un lugar íntimo y angustioso en la vida de Jesús. Aquí, antes de enfrentar uno de los momentos más oscuros de su vida, Él oró. El dolor y la carga que sentía eran tan grandes que, como dice la Escritura, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22, 44. Pero lo que vemos en este momento no es solo un hombre que sufre, sino un hombre que ora para ser fortalecido. Jesús no estaba buscando una salida fácil de su sufrimiento. No estaba pidiendo a Dios que lo librara de la cruz. En su oración, le pidió al Padre que le diera la fuerza para cumplir con la voluntad de Dios, aún en medio del dolor. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Con estas palabras, Jesús nos muestra cómo la oración no siempre tiene que ser para evitar la dificultad, sino para buscar fuerza en medio de la dificultad. La oración en los momentos de prueba nos da el poder para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras.
Aquí vemos cómo la oración conecta profundamente con la voluntad de Dios. Jesús estaba dispuesto a aceptar el dolor y la angustia, pero lo hizo de una manera que revela un rendimiento total a Dios. En lugar de huir del sufrimiento, Él eligió enfrentarlo con el poder de la oración. La oración en Getsemaní también nos enseña sobre la importancia de no estar solos en los momentos difíciles. Aunque Jesús estaba orando solo, les pidió a sus discípulos que lo acompañaran, aunque ellos no podían comprender completamente la magnitud de lo que Él estaba enfrentando. Esto nos recuerda que no debemos enfrentar nuestras pruebas en solitario. Dios nos rodea y Él también coloca personas en nuestras vidas para que nos apoyen en nuestras luchas. La oración también nos enseña a ser honestos con Dios en nuestros momentos de dolor. Jesús no ocultó sus emociones ni su miedo. Él le mostró al Padre su angustia, su temor y su deseo de evitar el sufrimiento. En la oración podemos ser genuinos y transparentes con Dios. Y es ahí donde encontramos consuelo y fortaleza. La oración no es solo una herramienta de petición, sino un acto de apertura y vulnerabilidad con Dios. El final de la oración de Jesús nos da un ejemplo clave, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el poder de la entrega total a Dios. Cuando oramos, debemos llegar a un punto en el que confiemos completamente en la voluntad de Dios, aun cuando no entendemos o no queremos lo que está por venir. Es en este momento de entrega y confianza absoluta en Dios que encontramos la verdadera paz, una paz que va más allá de las circunstancias y que nos fortalece en la adversidad. Hemos caminado por los pasos de Jesús en la oración, desde la intimidad del Getsemaní hasta el perdón en la cruz. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestro ser, nuestras circunstancias y hasta las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Ahora, al haber llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este, porque el camino de la reflexión y el compromiso con la fe requiere una dedicación especial. Has tomado la decisión de entrar en la presencia de Dios y buscar una conexión más profunda, y eso es algo digno de celebrarse. Si has llegado hasta este momento, quiero que comentes la siguiente frase: la oración me ha fortalecido hoy. Es un símbolo de tu compromiso con este viaje espiritual y de lo que has recibido a lo largo de este video. Así, sabré que eres uno de los elegidos, aquellos que no se han rendido en su búsqueda de una relación más cercana con Dios. ¡Qué bendición contar contigo en este camino! Ahora bien, quiero hablarte de algo crucial. ¿Sabías que al dar me gusta a este video, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas? Cuando haces eso, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas, muchas de las cuales pueden estar desesperadas por escuchar una palabra de aliento, una palabra que les dé esperanza. Este pequeño gesto es una acción de fe, porque te estás uniendo a nosotros para expandir el reino de Dios en el mundo digital. Al suscribirte al canal, te estás comprometiendo a seguir buscando a Dios y a permitir que su palabra transforme tu vida. ¿Sabías que muchas personas usan este contenido como su iglesia virtual, porque no tienen una cerca, o quizás no se sienten conectados con otras congregaciones? Por eso es tan importante que todos participemos en este esfuerzo. Tu suscripción no solo bendice tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. Al compartir este video, estás permitiendo que otros reciban lo que tú ya has recibido: la paz, el poder y la sabiduría que viene de Dios. Ahora, antes de que termine,
Este video quiero que tomes unos minutos más, no pauses la música. Permítete quedarte unos minutos en silencio, en paz, en la presencia de Dios. Dedica estos momentos a la alabanza y gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Hoy estás haciendo un compromiso con tu fe, con tu caminar espiritual. Te invito a que sigas buscando a Dios, que no te detengas aquí, que sigas creciendo y aprendiendo. En cada video, en cada palabra, hay una chispa de vida que puede iluminar tu camino y hacer que tus oraciones sean más profundas y transformadoras. Recuerda, la oración es la clave. La oración no es solo un acto religioso, es una herramienta poderosa para la transformación personal. Es a través de la oración que nos alineamos con la voluntad de Dios y permitimos que Él guíe nuestros pasos, incluso en los momentos más oscuros. Así que no te detengas ahora, sigue orando, sigue buscando, sigue creyendo, porque la oración puede cambiarlo todo. No dejes que esta palabra se quede en tu mente, lleva lo aprendido a la acción. Y por supuesto, siempre recuerda que Dios está contigo, cada día, en cada momento de tu vida.